Lo alaba, se goza, y si no, se seca. Aleluya. Mateo capítulo 4, verso 1 al 10. Poderoso el nombre del Señor. Nuevo Testamento, el primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 4, verso 1 al 10. Pastor, si puede, por favor, que le un poquito más de volumen. Gloria al Señor. Amén. Gracias. Gloria al Señor. Mateo capítulo 4, verso 1 al 10. Hasta el 11, o hasta el 11 más bien. Cuando lo tenga puede decir amén. Creo que no veo a nadie más buscando. Todos lo tienen. Amén. La palabra de Dios se lee con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tentación de Jesús. Dice, entonces fue llevado por el Espíritu, y Espíritu con mayúscula, está hablando del Espíritu Santo, por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Verso 11, el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Usted pone su Biblia sobre su asiento y cierre sus ojos y vamos a orar. Padre Celestial, Señor Jesús, Espíritu Santo, Dios eterno, Dios todopoderoso, Señor del cielo, Creador del cielo y de la tierra, estamos en tu presencia en esta tarde. Poderoso Dios, poderoso Dios, glorifícate en esta tarde. Ministranos a través de tu palabra. Habla nuestras vidas. Fortalécenos. Llénanos de tu presencia. Danos las armas espirituales para enfrentarnos contra la gran oposición de las tinieblas que se ha levantado en este último tiempo. Tu palabra dice en Apocalipsis 12:12 que Satanás ha descendido con grande ira sabiendo que le queda poco tiempo. Prepáranos para la batalla final. Tú nos has llamado como guerreros del último tiempo. Y en tu palabra, que es el manual de guerra, están las instrucciones para cómo vencer al ejército enemigo y no ser derrotados. Fortalécenos. Te damos gracias, Dios. Te pido que en esta tarde, Dios, no sea yo, Héctor Jiménez González, hablando. No sea ni un teólogo ni un filósofo. Secho, dejo a un lado. Te doy gracias por el conocimiento teológico, filosófico, pero dejo todo eso a un lado y te pido que seas tú hablando por medio de mí. Que al final de este sermón, de este mensaje, esta predicación, solo sea tu nombre, Jesús, exaltado. Porque solamente a ti te pertenecen la gloria y la honra. Y eso tú no lo compartes con nadie, Dios. Tú la depositas, la impartes, la manifiestas, pero no la compartes con nadie. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Puede sentarse. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Poderoso el Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. En esta tarde quiero hablarle bajo el tema a otro nivel de guerra. Alabado sea el Señor, a otro nivel de guerra. Poderoso el Señor. Y quisiera empezar esto pidiéndole que por favor repitiera conmigo la siguiente declaración. Pido por favor, repita esto conmigo. Mientras mayor es la oposición, mayor, más grande
es la bendición. ¿Cuántos lo creyeron? ¿Cuántos lo recibieron? Vamos otra vez. Mientras mayor es la oposición, más grande es la bendición. Está aumentando el número. Una vez más. Mientras mayor es la oposición, más grande será para mí la bendición de Dios. Si usted lo cree, apláudale al Señor. Alabado sea Dios. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Estamos en un tiempo de guerra. Estamos enfrentando la batalla final. Último tiempo. Un tiempo de apostasía. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 3. El Señor viene pronto, pero dice que no vendría sin que antes llegara la apostasía. Yo creo que llegó hace tiempo. Alabado sea el nombre del Señor. Y que quede claro que la apostasía son espíritus inmundos, como mencionó el hermano por allá, espíritus malignos que se le meten en la mente a la gente cuando se descuidan espiritualmente para hacerlos cambiar, para confundirlos, hacerlos cambiar de lo que una vez creyeron y ponerlos a enseñar otras cosas que no son las bíblicas, que no son las que Dios ha revelado. Alabado sea el Señor. El Espíritu Santo lo habló claramente cuando dijo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 1 al 3, alabado sea el nombre del Señor, a través del apóstol Pablo dijo, 1 Timoteo capítulo 4, verso 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y luego habla de la hipocresía de mentirosos, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Habla de personas que una vez pecan, siguen practicando el pecado. Y la Biblia dice en 1 de Juan 3, que el que practica del pecado es del diablo. Alabado sea el Señor. El que practica el pecado es del diablo. Alabado sea el Señor. Poderoso Dios. Y gloria al nombre de Jesús. Ese es el tiempo en el que estamos viviendo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. ¿Y por qué el tema es a otro nivel de guerra? A otro nivel de guerra. Porque quien entra en la vida espiritual y comienza a profundizar y a recibir revelación de Dios, sabe y entiende que en las cosas espirituales hay niveles. Hay diferentes tipos de niveles. Tal y como en lo académico hay niveles. Primero, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto grado. Cuarto año, hay diferentes niveles en lo académico, hay diferentes niveles en lo laboral, en los ejércitos hay niveles. No es lo mismo un raso que un sargento, que un comandante, que hay niveles, no es lo mismo. Nada de estos niveles en cuanto a lo militar, en la milicia, son iguales. Y así mismo en la vida espiritual hay niveles. En el ocultismo, hablando de lo espiritual, pero en las cosas de Satanás, hay también niveles. El diablo tiene su sumo sacerdote, tiene diferentes niveles. Y se entiende que personas entonces practican diferentes prácticas ocultas y llegan a ciertas profundidades donde se les exige de diferentes niveles de cosas, cortarse para hacer pactos, beber sangre y diferentes tipos de cosas, sacrificar a hijos, porque hay niveles en el mundo espiritual en cuanto a lo satánico, pero en las cosas de Dios no es diferente, hay niveles. Y Dios nos quiere llevar a otro nivel de guerra. Alabado sea el Señor. ¿Por qué a otro nivel de guerra? Bueno, porque no tan solo tengo que decirle que hay muchos niveles, sino que hay diferentes niveles de diferentes cosas. Hay otro nivel de fe, hay otro nivel de revelación, hay otro nivel de autoridad. Cuando una gente camina en otro nivel de fe, cree a Dios, alabado sea el Señor, y ve las cosas cumplirse en el momento. Claro, si son su voluntad, pero eso es otro nivel de fe. Cuando la gente camina en otro nivel de revelación, expresa palabras profundas, inspiradas por el Espíritu Santo, con una autoridad que responden a preguntas que estaban ahí encerradas en lo más profundo del corazón de las personas. Y el Espíritu Santo las trae por revelación, porque es otro nivel de revelación. Cuando hablamos de otro nivel de autoridad, la persona no tiene que durar 2 horas echando fuera un demonio. Le dice, fuera en el nombre de Jesús, y el demonio al instante se va, porque está en otro nivel de autoridad.
¿Puede decir amén hasta ahora? Pero cuando hablamos de otro nivel de guerra, hacen falta todas las anteriores. Porque hablamos de enfrentarnos a espíritus malignos de otro rango. Hablamos de batallar contra cosas malignas como nunca antes la habíamos enfrentado. ¿Puede decir amén? Y yo creo que Dios nos quiere llevar a otro nivel de guerra. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos batallando y enfrentando cosas. Y yo creo que Dios me ha permitido me ha permitido por su gracia recibir esta revelación de que en este último tiempo Él nos quiere llevar a otro nivel de guerra. Ya que podemos notar que estamos a otro nivel de guerra cuando vemos que personas quieren congregarse y no se les hace posible. No se les hace posible muchas veces. ¿Por qué? Porque están batallando contra cosas, contra seres espirituales malignos, seres espirituales de las tinieblas que van y los visitan por las noches, que van y durante el día se encargan de oprimirle, de hablarle a su mente, de decirle que no busquen a Dios, que no se acerquen a la iglesia, de hablarle mal en contra del pastor, de hablarle mal en contra de la iglesia, de hablarle mal en contra de todo lo que tenga que ver con Dios, para hacerle creer que lo malo es bueno, para hacerle creer que lo bueno es malo. Entonces, para llevarlo y desviarlo hacia donde ellos quieren que estén. Estamos hablando bajo el tema otro nivel de guerra. Y permítame contar esto. Hace poco tuve una revelación, un sueño. Alabado sea el Señor. Y cuando estaba durmiendo, soñé que entró un personaje. Este personaje, que claro, era un demonio, tenía aproximadamente algunos 6'7" de estatura, más o menos estimo. Alabado sea el Señor. Y alrededor de unas 300 o 400 libras, promedio estima, más o menos puedo estimar, 300 o 400 libras, pero no era de gordura, sino de pura musculatura. Y cuando vi este demonio, solamente pude levantar mi mano izquierda y dije, Señor Jesús. Y dije, esto es como dice Nancy Amancio, fue lo que dije en el sueño, esto es otro nivel de guerra. Alabado sea el Señor. ¿Alguien está entendiendo el mensaje? Alabado sea el nombre del Señor. Y luego, más adelante, la otra hermana, la hermana Mariela, me cuenta que tuvo una revelación conmigo donde me vio que estaba elevado en las nubes, y en las nubes ve un personaje espiritual que parecía ser una sombra, correcto, ¿verdad? La tengo por aquí para preguntar, una sombra, cuyo tamaño era impresionantemente grande, y pues estaba tratando de desviarme, de llevarme a cosas pecaminosas, para no entrar en detalle, pero de llevarme a cosas pecaminosas. Sonríese que el Señor le habla. Para desviarme, lo cual de hecho me acuerda otra cosa más. Alabado sea el Señor, para desviarme, y alabado sea el nombre del Señor. Eso me da a entender entonces que él nunca me comenta ella que nunca le pudo ver la cara, pero entonces estaba peleando esa batalla, atando, reprendiendo, lo cual nos debe entender que esta guerra que estamos peleando, este nivel de guerra donde estamos entrando, es cuando más unidos debemos estar. Porque para vencer como ejército, aunque seamos el ejército más poderoso de la tierra, del universo, el ejército de Dios, amén, tenemos que batallar unidos para poder vencer. ¿Cuántos lo creen? Amén. Alabado sea el Señor. Y con lo que el pastor dijo, me acordó una vez que tuve una oportunidad de visitar un hogar de envejecientes, y había un envejeciente que no podía hablar bien casi. Estaba en la práctica de la capellanía, y me puse, aparte de predicar, de ayudar a la señora a darle comida. Y me senté con él. Y me dijo, esta persona se llama David. Bueno, aquí en David, Dios le bendiga a David. Pero David, el hogar de envejecientes. Él me dijo, se llama David. Y me dijo, pero no le hagas mucho caso, porque él está loco, está mal de la mente. Crazy en inglés. Y cuando empecé a darle comida, él empezó a hablar muchas cosas incoherentes. Yo no la entendía, pero hubo una que él dijo que como que me llamó la atención. Yo le dije y le pedí que por favor la repitiera de nuevo. Y de momento entró como si fuera un poder espiritual, una fuerza sobrenatural de Dios en él para hablar. Un hombre que no podía casi hablar, y que la mujer me había dicho que no estaba muy bien de la mente.
y me dijo, jaja, la gloria de Dios es algo tremendo. No te desvíes, porque lo que vienen son tiempos satánicos. Cuando me dijo eso, los vellos se me erizaron. Yo dije, ¿usted podría decir eso otra vez? Yo busqué una libreta y lo anoté. Yo dije, este hombre, según la mujer me dijo, no estaba muy bien de la mente, pero yo creo que Dios me está hablando aquí. Y yo creo que Dios le está hablando a usted. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el Señor. Poderoso, poderoso Dios. Puede alabar a Dios. Y vamos entonces a la lectura bíblica. En el tiempo, esa fue la introducción. Vamos al mensaje rapidito. Alabado sea el Señor. Sonríase que el Señor le ama. Bendito sea el nombre del Señor. Mateo 4. Poderoso Dios. Yo creo que cuando hablamos de guerra espiritual, debemos de entender que debemos de mirar a aquella única persona que siempre que se enfrentó frente a frente con los demonios y aún contra el mismo diablo tuvo la victoria. ¿Alguien sabe de quién le estoy hablando? Amén. Jesús. Por eso leímos este mensaje, esta lectura bíblica. Para este mensaje leímos esta lectura bíblica en Mateo capítulo 4. Y leímos lo siguiente. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y dije que Espíritu con mayúscula, el Espíritu Santo. Qué interesante que el Espíritu Santo lleve a Jesucristo al desierto. El desierto es un lugar donde hay escasez de alimentos, escasez de agua, donde se puede nublar la visión por causa de como sopla de fuerte el viento y mueve, hay mucha arena. No es el mejor lugar donde uno quisiera estar, donde por el día la temperatura sube a unos grados impresionantes y por la noche el frío es a su vez descomunal, es un frío extremadamente grande, impactante, la temperatura. Y dice que no fue el diablo que lo llevó al desierto, fue el Espíritu Santo. O sea que esto me debe dar a mí entender que muchas veces cuando somos llevados al desierto, no sé si decir todas, pero existe la posibilidad también, de que cuando somos llevados al desierto es el Espíritu Santo el que nos lleva, porque quiere probarnos, porque quiere que pasemos la prueba para pasar a otro nivel. Aleluya, a otro nivel. No se puede pasar a otro nivel si uno no pasa la prueba. Hay que coger el examen y pasar con buenas calificaciones. Si no, les repiten el examen a uno y se lo repiten hasta que pueda pasar la prueba y entonces pasar al próximo nivel. Alabado sea el Señor. Para ser tentado por el diablo, ya lo dijimos, la palabra tentado puede ser también examinado, probado. Y la palabra diablo, lo dijimos anteriormente en un mensaje, en el mensaje ¿Quién te está aconsejando? De hecho, déjeme decirle que dice J.C. Jennings en el libro Satanás no es un mito, lo cita J. Oswald Sanders, donde dice que la palabra diablo en el Antiguo Testamento no aparece en ninguna parte. La palabra que aparece es Satanás, la cual significa adversario o enemigo. Pero la palabra diablo aparece como un término griego por primera vez en el Nuevo Testamento y la palabra diablo viene del griego diabolos, lo cual significa calumniador, bochinchero, lo cual indica que donde quiera que haya bochinche, calumnia, hay una influencia directa de este personaje llamado diablo. Alabado sea el Señor. Hay poder en Jesús. Alábelo si puede. Y aunque no pueda también. Aleluya. Después de haber ayunado, verso 2, vamos a seguir. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, claro. Ok, gloria al Señor. Y de hecho, dicen algunos teólogos que toman aquí para decir del ayuno natural, que menciona que tuvo hambre, pero que no tuvo sed. O sea, que menciona que quizás debe de haber bebido algo, pero yo considero que como quiera es una especulación, pero puede ser que tenga algo de posibilidad de que haya sido así, de que haya bebido agua quizás, pero bueno, la Biblia no certifica de que haya bebido agua o no, pero lo importante es que ayunemos y que oremos. Pero bueno, y vino a él el tentador, verso 3, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Antes de esto,
yo creo que hay 4 claves espirituales las cuales Dios nos ha dado para poder vencer. Y las vamos a ver en este capítulo y ya hemos visto 3 de ellas. 4 claves, y si está tomando nota puede anotarlas. Hace un tiempo atrás se predicaba, muchas personas predicaban y enseñaban que lo recomendable para el cristiano vivir en victoria era lo que ellos llamaban la BOA. ¿No se acuerdan de eso? Biblia, oración y ayuno. Permítame decirle que eso está bien, suena bonito, está bien, pero está incompleto. Aleluya, ahora sí capté su atención. Ok, orando y meditando esto, dice, Señor, pero aquí como que falta algo. Biblia, oración y ayuno. Bueno, yo creo que Dios me dirigió a pensar que en vez de Biblia, oración y ayuno, sería más bien, en vez de BOA, sería OBOA. Obediencia, Biblia, oración y ayuno. Amén. Porque si no hay obediencia, de nada sirve leer la Biblia y sabérsela, de nada sirve ayunar todo lo que quiera, y de nada sirve orar por interminable hora si no hay obediencia. Ahora, está perdiendo el tiempo, es vano. Ahora, claro, no obstante, el que obedece, lee la Biblia, ora y ayuna. Amén. Pero la obediencia lleva muchas cosas más aparte de eso. Porque obediencia es hacer lo que Dios dice que yo haga y no hacer lo que Dios dice que yo no haga. Amén a eso. Teológicamente el pecado, Luis Delgado está por allá, el pecado, que de hecho lo aprendí en una clase con él, pecado por comisión y omisión, ¿verdad, Luis? Omisión es cuando uno omite una orden y comisión es cuando lo comete el pecado. Omisión es cuando Dios le dice a uno que haga algo y uno no lo hace. Y comisión es cuando uno hace algo que Dios le dijo que no hiciera. Amén. Pecado por comisión y omisión. Entonces, pues la obediencia es lo más importante. Y si vemos el versículo 1, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué hay ahí? Obediencia. El Espíritu Santo lo toma y lo lleva al desierto. Y Jesús obedece y va hasta el desierto. No comenzó a cuestionar y a preguntarse ¿por qué tú me diriges? ¿Por qué voy hacia el desierto? ¿Para qué? Nada de eso. Para ser tentado. Cuando estamos en el desierto, aquí lo dice, ya está la revelación espiritual. Para ser tentado, para ser probado. Porque cuando somos probados, si pasamos la prueba, somos promovidos al próximo nivel. Llega la tentación. Vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hay una parte que Satanás toca aquí. Cuando llega el tentador, que es el diablo, lo hizo con Jesús y lo hace con nosotros también. Di que estas piedras se conviertan en pan. Claro, tú tienes hambre. Tú tienes todo el poder. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Permítame expresarle quizás algo un poco más allá de lo que literalmente pudiéramos entender en cuanto al pan. ¿Qué tal si el pan, en vez de una comida, fuera otra cosa? En vez de decir, dile a esta piedra que se convierta en pan, porque tú tienes hambre. Lo que Satanás está diciendo, aparte del hambre literalmente, es, tú tienes que tener un hambre, un anhelo por algo. Todo ser humano tiene hambre. Y tú eres totalmente... Bueno, de hecho ni siquiera le acepta que Dios le dice, si eres hijo de Dios. Si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierte en pan. Tú tienes que tener un hambre por algo. ¿Cuál es tu hambre? Porque el tentador ofrece para saciar la hambre de mucha gente. Ahorita contaban de que había miel y había agua. Y Dios llama en Isaías 55 a los sedientos a que vengan a la fuente y beban. Satanás tiene su forma de espiritualmente hacer ofertas mentirosas, porque él es un mentiroso, padre de mentira, Juan 8:44, pero le hace la oferta a la gente. Le dice, ¿cuál es tu hambre? Mujeres, dinero, placeres. Dime, tú tienes que tener un hambre por algo. Si tú eres hijo de Dios, dile a las piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le contesta, aquí viene la parte, obediencia en la primera,
oración y ayuno. Estuvo ayunando y orando 40 días y 40 noches. Ahora viene la otra, la Biblia. Oboa, obediencia, fue guiado por el Espíritu. Oración y ayuno, 40 días y 40 noches en eso, en ayuno y oración. Y ahora la palabra. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, mi sustento, mi dependencia espiritual y física no depende del gobierno, no depende de los cupones, y gloria a Dios, aleluya. No depende de cómo esté la situación económica, depende del cielo, depende de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. No solo de pan vivir al hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí tenemos entonces Oboa, obediencia, Biblia, oración y ayuno. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces el diablo le lleva a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Ahora Satanás hace un cambio de estrategia y le cita la Biblia al que la inspiró. Le cita la Biblia a Jesús, le cita el Salmo 91, los versículos 11 y 12, y le dice, lánzate. Le dice, Dios está contigo. Si de verdad tú eres hijo de Dios, pues Dios te va a proteger. Métete al frente de un trono, que Dios va a mandar los ángeles. Y el trono no va a acabar contigo, porque si tú eres hijo de Dios, Él te tiene que cuidar. Pero Jesús le responde, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y de hecho le respondió, escrito está también. Porque Satanás lo que citó era lo que estaba correctamente escrito, pero cuando la palabra sale, aún la palabra de Dios sale de la boca del diablo, sale tergiversada, sale al revés. Porque él estaba diciendo que hiciera lo que estaba escrito, pero para un propósito satánico, diabólico, para tentar a Dios. Y Jesús le dijo, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo, y aquí viene una parte bien tremenda. Y la gloria de ellos. La palabra gloria en griego, en hebreo es shabot o kabot. Se pronuncia kabot, en griego es doxa, la cual también puede significar riquezas, la majestad, la hermosura. Le muestra la gloria de los reinos y le dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Bueno, me acuerdo de uno de los mensajes de Gigi Ávila, el imperio de Satanás, esa bestia, mire de que el Hijo de Dios se postrara y lo adorara. No, ¿cómo puede ser? Y claro, Gigi acostumbraba a llamarle a Satanás bestia en el sentido de que decía que él no tenía, a pesar de que era astuto, no era sabio e inteligente porque se rebeló contra Dios. Así que por favor no nos rebelemos contra Dios. No sigamos el ejemplo del diablo, sino el ejemplo de Jesús, que hizo lo siguiente, todo esto te daré si postrado me adorares. Lo cual expresa, como en Isaías 14 y Ezequiel 28, que Satanás quiso y siempre ha querido adoración. Santo Dios. Resta pero no suma, sabe de letra pero no sabe. Gloria a Dios. Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, y esta es la respuesta que tenemos que tener en la mente para enfrentar este nuevo nivel de guerra. Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso es tu nombre, Jesús. Poderoso es tu nombre, Jesús. Gloria, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Vete Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios y a Él solo servirás. Para enfrentar el nuevo nivel de guerra espiritual en el que estamos viviendo, en el cual Dios nos está llevando, tenemos que tomar las armas espirituales, las 4 claves, como ya dijimos. Obediencia, repítala conmigo por favor. Obediencia, Biblia, oración y ayuno. Y también, escuche otras más, la sangre de Cristo. ¿Cuántos saben que la sangre de Cristo tiene poder? La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder, tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para libertar y para perdonar.
para romper las cadenas. Debemos de cubrirnos con la sangre de Cristo. Debemos de vivir en obediencia, leyendo la Biblia, en ayuno, en oración. Yo creo que Dios nos está llamando a todos nosotros como guerreros a que no nos descuidemos, y aun si nos hemos descuidado, a que retomemos las armas espirituales para que peleemos esta batalla final, para que ayudemos a las personas que están en cautiverio. Isaías 14:17 dice que el diablo, Satanás, nunca le ha abierto la puerta de la cárcel a los que tiene presos. Pero cuando la unción viene, cuando el poder de Dios viene, Lucas 4:18 dice: el Espíritu de mi Padre, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar libertad a los cautivos. Y hay muchas personas cautivas que necesitan de nuestra ayuda, que necesitan de una palabra, que no necesitan tantas cosas que como nosotros pensamos, que quizás necesitan que vayan hablando. No hace falta que quizás usted hable 50,000 lenguas por segundo. Si puede hablar en lenguas, gloria al Señor. Me citó por allá David: prefiero hablar 5 con entendimiento, con ciencia, con revelación, que la gente me entiendan, hablar otras en lenguaje desconocido que la gente no comprenda. Y muchas personas que están en cautiverio, oramos en el Espíritu, porque Judas 1:20 dice que eso ayuda a que la fe crezca. Pero cuando salimos entonces con solamente decirle Dios te bendiga, Cristo te ama, estamos ayudando a que presos salgan de la cárcel, a que salgan del cautiverio. Alabado sea el Señor, con un abrazo, con una palabra de amor, de restauración. Alabado sea el Señor, podemos sacar personas del cautiverio en el que Satanás, como decía Pablo, del lazo en el que el diablo los tiene cautivos. Alabado sea el Señor. Y ya para terminar, poderoso el nombre del Señor Jesucristo. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Cuando utilizamos las armas espirituales que Dios nos ha dado, veremos la recompensa de Dios. Ángeles, mensajeros de Dios, vinieron y le sirvieron a Jesús. Después de ahí, pues usted puede seguir leyendo los evangelios, lo cual de hecho le recomiendo que debe hacer. En estos últimos días Dios me ha llevado a dejar a un lado tanto los libros de teología como cualquier otro libro y estar más en la Biblia. Mucha Biblia. Porque para vencer al diablo hay que estar como Jesús estuvo, lleno de la palabra, lleno del Espíritu Santo, en obediencia, con Biblia, oración y ayuno, para poder entonces enfrentar este nuevo nivel de guerra y poder vencer. Amén. Estemos puestos de pie, que el mensaje ha terminado. Alabado sea el Señor. Fue corto. Gloria al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Tengo 2 palabras que dejar antes de irme. Una de ellas dice que cuando Satanás lo llevó y le mostró estas cosas, estaba apelando a un sentido que es muy sensible en el ser humano, la vista. Le mostró. Y en este último tiempo el diablo está haciendo lo mismo, porque a que pase el tiempo, él sigue siendo el diablo y él no cambia. Y dice en un refrán por ahí que más sabe por la edad que tiene, por viejo, que por ser quien es, el diablo. Yo creo que ambas le dan un sentido de quién es. Pero bueno, Satanás entonces está utilizando en este último tiempo la vista de las personas. Es increíble el aumento de la pornografía, de forma que Satanás se ha inventado en este último tiempo, que más bien ha utilizado a través de medios de comunicación, de redes sociales, para llevar a cabo su obra, porque sabe que a través de los ojos, Jesús dijo que era el ojo, la lámpara del cuerpo. Si tu ojo tenía luz, tu cuerpo entero tenía luz. Si estaba lleno de tinieblas, todo el cuerpo estaba lleno de tinieblas. Y Satanás entonces está utilizando eso en este último tiempo. Muchas personas, muchos ministros están cayendo por causa de eso, porque quizás no han entendido, o se les olvidó, o no sé, se descuidaron de que hay un diablo
de que hay muchos demonios enviados para hacerle la guerra, para derribar a todo aquel que se levante a hablar en el nombre del Señor. Y tenemos que cuidar lo que entra a través de nuestros ojos, como Dios me habló a través de alguien, y de lo que entra a través de nuestros oídos. Recuerdo una vez hablando con el pastor que más o menos surgió algo así, hablando de la tentación en Génesis 3, que a Eva le fue muy mal después de una conversación con Satanás. Hay que cuidarse de prestarle los oídos al diablo, porque simplemente estar ahí escuchando fue muy trágico para Eva. Tenemos que cuidar lo que entra a través de nuestra vista y nuestros ojos. Oremos. Queda una segunda, pero vamos a hacer la oración primero. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y misericordia. Recibe la gloria, Dios. Ayúdanos, Señor. Es un nuevo nivel de guerra. Fortalécenos, Padre. Fortalécenos para batallar contra todo espíritu maligno. Fortalécenos, Dios. Y recibe la gloria por tu palabra. Te damos gracias. Jesús, tú estás aquí. Jesús, tú estás aquí. Lo cantamos ahorita y lo creemos y lo podemos sentir. Oh Jesús, muévete y fortalece. Sana heridas, Dios, de soldados que han sido heridos en medio del campo de batalla. Fortalece, Dios, y imparte fuerzas nuevas para seguir peleando la batalla. Señor, dice tu palabra que la lucha no es contra los hermanos, no es contra carne ni sangre, es contra el diablo y los demonios, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de las regiones celestes. Llénanos de tu presencia, fortalécenos para seguir peleando. Y Satanás, escúchame bien, oídme bien, fuera de las vidas, fuera de las mentes, en el nombre de Jesús. Declaro que hay una iglesia de guerra que se levanta en el nombre de Jesús para batallar en contra tuya, para derribar tu ejército, para arrebatar lo que tú habías robado, para traer de vuelta lo que tú tenías cautivo, para recuperar las bendiciones y los tesoros y las cosas que Dios nos ha entregado. Suéltala en el nombre de Jesús. Fuera, diablo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Si hubiese alguien que no ha entregado su corazón al Señor, le invito a que repita esta oración o quisiera reconciliarse con Dios, sienta que le ha fallado a Dios. De hecho, una palabra que Dios me dio ahorita, y es que hay mucha gente que sirven a Dios, que aman a Dios, pero le han fallado a Dios en alguna que otra cosa, y hablamos ahorita de la obediencia. Cuando no decimos lo que Dios quiere que digamos, ya es una desobediencia. Cuando no hacemos lo que Dios quiere que hagamos, ya es una desobediencia, y el Espíritu Santo se entristece dentro de nosotros, y luego entonces pues a veces nos arrepentimos, pero seguimos batallando contra pensamientos de culpabilidad. Tú lo hiciste mal, tú fallaste, no debiste hacerlo, ¿por qué lo hiciste? Y eso sigue en nuestra mente. Yo creo que voy a hacer una oración tanto para las personas que vayan a arrepentirse, y para estas personas que estén batallando contra este espíritu, porque yo creo que es un espíritu, este espíritu de culpabilidad. Alabado sea el Señor. Repite esta oración conmigo. Señor Jesús, perdóname, borra mis pecados, escribe mi nombre en el libro de la vida, donde jamás se ha borrado. Señor, tu sangre en esta hora limpia todos mis pecados. Lo que yo fui, lo que yo hice, queda en el pasado. Y hoy yo viviré el presente contigo, para tener un futuro de gloria y un futuro de vida eterna y un futuro en la eternidad contigo. Cuando Satanás trate de recordarme lo que yo fui, yo le voy a decir que eso fue borrado, que tu sangre limpió todo eso y que a él le espera
un futuro en el lago de fuego. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si lo creyó, apláudale fuerte al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Poderoso, poderoso Dios.